La ventisca aullaba contra los postigos de madera, una queja interminable que se había convertido en el único compañero de Elara durante aquel invierno implacable. En su pequeña cabaña aislada, la soledad era tan densa como el humo del hogar, una manta pesada que se había tejido a su alrededor desde la infancia. No era una soledad elegida, sino impuesta, grabada a fuego por cada mirada de desprecio, cada palabra de abandono que había soportado. Ella era la niña que nadie quería, la carga silenciosa que se movía de una casa a otra, siempre en los márgenes, siempre sintiendo el hedor de su propia falta de valor. La vergüenza era un sabor perpetuo en su boca, un veneno lento que consumía cualquier atisbo de esperanza. Vivía con el peso de la desesperación, una sombra constante que se alargaba con cada día gélido que pasaba. La cabaña, su única posesión verdadera, era tanto un refugio como una prisión, un lugar donde su aislamiento era absoluto, y por tanto, en cierto modo, seguro. Nadie podía herirla, si nadie podía encontrarla. Pero la noche trajo algo que desafió su aislamiento. Un golpe, débil y rítmico, contra su puerta. Al principio, lo atribuyó al viento, a una rama azotando la madera. Pero el sonido persistió, una súplica silenciosa. Elara se acercó, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Miró por la rendija del postigo, y lo que vio la dejó helada. Un hombre, tendido en la nieve, su forma oscura contra el blanco impoluto. Parecía navajo, sus ropas gastadas y cubiertas de escarcha. Una mancha oscura se extendía sobre su costado, tiñendo la nieve bajo él. Estaba herido, gravemente. La elección se presentó ante ella como un abismo: dejarlo morir en el frío, preservar su precaria seguridad, o abrir la puerta, arriesgar todo lo que le quedaba por un desconocido. Su vida le había enseñado a no esperar bondad, a no ofrecerla, porque solo conducía a más dolor. Sin embargo, algo en la quietud de la figura, la vulnerabilidad pura de su aliento, que se escapaba en el aire, la detuvo. Antes de que esta historia se adentre en las profundidades de su alma, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Y suscríbete si quieres más contenido como este. Elara dudó. El instinto de supervivencia le gritaba que se quedara dentro, que dejara que la naturaleza siguiera su curso brutal. Pero sus manos ya estaban estirándose hacia el cerrojo, moviéndose por una fuerza que no comprendía. Era la imagen de un animal herido, acorralado, reflejada en sus propios ojos. Abrió la puerta apenas lo suficiente para arrastrarlo al interior. La pesadez de su cuerpo era una carga inesperada. Lo llevó al suelo junto al fuego. El calor radiante parecía extrañamente inadecuado para la frialdad que lo envolvía. La sangre fresca marcaba el suelo de madera. Su respiración era superficial, errática. Era un extraño, un riesgo, una amenaza potencial para la frágil burbuja de su existencia. Pero en ese momento, bajo la luz parpadeante de las llamas, era simplemente un hombre que necesitaba ayuda, una vida que se aferraba precariamente a un hilo. Y Elara, por primera vez en mucho tiempo, había elegido. El hombre permanecía inconsciente, su pecho subiendo y bajando con un esfuerzo doloroso. Elara observó las líneas marcadas por el cansancio en su rostro. La piel curtida por el sol y el viento le limpió la herida con agua tibia. Sus manos torpes, poco acostumbradas a tal intimidad. La sangre seca se desprendía en copos oscuros, revelando una quemadura profunda y un desgarro en el costado. Mientras trabajaba, su mente divagaba hacia su propia historia. Ella no había conocido el cariño de una madre, ni la protección de un padre. Fue vendida, sí, pero no por $60, sino por el silencio, por la ausencia de un problema que sus tutores de turno no querían. No había una transacción de dinero, había una de indiferencia. La compraron por nada y la dejaron por menos. Era una carga, una molestia,
un susurro vergonzoso en los rincones de las cocinas ajenas, su propia cicatriz invisible, más profunda que cualquier corte, era la de no ser deseada. Recordó el frío del hogar de los Miller, donde la cama era de paja y el desayuno una migaja de pan. Las oraciones por la mañana, rígidas y sin alma, hablaban de pecado y redención, pero nunca de bondad o pertenencia. La señora Miller, con su rostro arrugado y su voz de lija, siempre encontraba un defecto, una razón para su castigo. «Eres un alma vacía, Elara», solía decir, «un cántaro roto que no puede contener la gracia de Dios». Esas palabras la habían arruinado, grabado en su mente la idea de su propia irreparabilidad. Así había aprendido a ser invisible, a deslizarse por las esquinas, a no hacer ruido, a no pedir nada, porque cualquier demanda era una debilidad, una invitación a más humillación. Su infancia fue un largo invierno, tan gélido como el que ahora aullaba fuera de la cabaña, y ella había emergido de él con cicatrices que el tiempo no podía borrar. Ahora, ante este hombre navajo, la incertidumbre la envolvía. ¿Quién era él? ¿Por qué estaba herido? ¿Qué pasaría cuando despertara? Cada uno de sus movimientos era una pregunta sin respuesta. Cada respiración un recordatorio de la vulnerabilidad que ahora compartían. La cabaña, su único santuario, se sentía de repente expuesta, su frágil paz amenazada. No podía entregarlo, no después de haberlo traído, pero tampoco podía prever las consecuencias de su presencia. Era como el lobo que había divisado una vez en el bosque, majestuoso y herido, una criatura salvaje que podría curarse o podría morder la mano que le ofrecía ayuda. ¿Había actuado impulsivamente? ¿La había impulsado una momentánea y peligrosa compasión? Elara sintió un escalofrío que no provenía del frío exterior. Era la vulnerabilidad de su propia seguridad, tan celosamente guardada, ahora comprometida. La confianza era una palabra que apenas conocía, y menos aún cómo ofrecerla o recibirla. Las dudas la corroían. ¿Podría este hombre traer consigo más dolor del que ya conocía? ¿Expondría su existencia solitaria? ¿Su secreto? Ella no lo sabía. Solo podía observar el movimiento lento y casi imperceptible de su pecho, la vida que persistía tercamente en él, y esperar mientras la noche avanzaba, revelando lentamente la promesa de un amanecer incierto. La mañana llegó, una luz gris y difusa filtrándose por la única ventana de la cabaña. El hombre abrió los ojos. Eran oscuros, profundos, llenos de una cautela que Elara reconocía al instante, pues era la misma cautela que habitaba en los suyos. Él la miró, sin parpadear, sin una palabra. Ella no apartó la vista, manteniéndola fija, una señal silenciosa de que no huiría. El silencio entre ellos era un puente frágil, construido con la tensión de dos almas que habían conocido la soledad. Elara le ofreció una taza de caldo humeante, la primera comida que había cocinado para alguien más en años. Él la tomó con manos temblorosas, su mirada nunca abandonando la suya. La calidez del cuenco parecía derretir un poco el hielo que los separaba. «Kael», dijo finalmente. Su voz era un susurro áspero, apenas audible. Fue la primera vez que escuchó un nombre salir de su boca, y el sonido reverberó en el pequeño espacio, llenándolo con una humanidad inesperada. Elara asintió. No dijo su propio nombre. No creyó que fuera necesario. En ese momento, solo eran dos seres, dos vulnerabilidades. La confianza era un hilo que aún no se había hilado, pero la posibilidad, el potencial para ella, flotaba en el aire. Él bebió el caldo lentamente, cada sorbo un pequeño triunfo sobre el dolor que lo consumía. Su mirada recorrió la cabaña, deteniéndose en los pocos objetos que contenían la vida de Elara: una manta tejida a mano, un libro viejo, el cuchillo de caza sobre la mesa. No había juicio en su mirada, solo una curiosidad tranquila.
El ara se sentó frente a él, el fuego crepitando entre ambos. La elección de ayudarlo había sido impulsiva, casi inconsciente, pero ahora la elección era constante. ¿Confiar en él? ¿Permitir que esta conexión incipiente creciera? Él era un hombre de su propio pueblo, con sus propias lealtades. Ella era una mujer sin ataduras, sin lugar. Pero la necesidad en sus ojos, la honestidad silenciosa, la impulsó a ofrecer algo más que solo curación física. «Te quedarás», dijo el ara. Sus palabras eran una afirmación, no una pregunta. Kael asintió, una vez más sin hablar. Su rostro no revelaba mucho, pero el ara podía sentir la gratitud que irradiaba de él. Un calor tenue que empezaba a descongelar las capas de su propio corazón. En los días siguientes, Kael se recuperó lentamente. Sus conversaciones eran escasas, a menudo interrumpidas por el dolor de sus heridas o por el peso de las cosas no dichas. Pero cada silencio compartido era una palabra, cada mirada, una frase. El ara le limpiaba las heridas, le preparaba cataplasmas con las hierbas que conocía del bosque. Kael, a su vez, la observaba mientras ella realizaba sus tareas diarias, una presencia silenciosa pero firme. Él vio sus cicatrices, no las de la piel, sino las que se reflejaban en la forma en que su cuerpo se encogía a veces, o cómo evitaba el contacto visual directo. No había preguntas, no había curiosidad invasiva, solo un reconocimiento silencioso de su propia carga compartida. La intimidad crecía lentamente, no con grandes gestos, sino con la quietud de la aceptación mutua. La nieve seguía cayendo, pero la luz en la cabaña se hizo más brillante con la recuperación de Kael. Sus músculos recuperaban la fuerza, y el color volvía a sus mejillas. Con cada día que pasaba, la tensión inicial entre ellos se disipaba, reemplazada por una quietud que el ara no había conocido jamás. Kael no hablaba de su gente ni de los motivos de su herida, no directamente, pero en la forma en que su mirada se posaba en el horizonte, en las historias silenciosas que sus manos contaban mientras reparaba una silla rota. El ara captó destellos de un mundo más allá de la cabaña, un mundo de clanes y tradiciones, de una pertenencia profunda que ella solo podía soñar. Él era de las montañas azules, de una tribu que se movía con las estaciones, viviendo en armonía con la tierra, una existencia que era lo opuesto a su propia vida fragmentada. Una tarde, mientras la luz crepuscular teñía las nubes de púrpura, Kael habló, no de su herida, sino de las estrellas, de los ancianos que le habían enseñado a leer el cielo, de la sabiduría de su pueblo. Sus palabras eran pocas, pero cada una de ellas llevaba el peso de generaciones. El ara escuchaba, absorta. Nunca antes había tenido a alguien que le compartiera tanto de sí mismo, sin expectativas, sin juicio. Era una confianza que la envolvía, una seguridad extraña y reconfortante. Sentía como si estuviera absorbiendo su historia, sus raíces. Las cosas que la habían arruinado en su pasado lentamente se suavizaban ante esta nueva y tentadora conexión. La idea de que este hombre se iría, que su presencia era efímera, comenzaba a doler. Sin embargo, el mundo exterior seguía siendo una presencia amenazante. Las noticias, escasas y distorsionadas, llegaban a través de un trampero solitario que de vez en cuando se desviaba de su camino. Los colonos blancos estaban inquietos. Había rumores de robos de ganado, de altercados violentos entre los recién llegados y los navajos. El sheriff, un hombre de puño duro y pocas palabras, había prometido limpiar el territorio de salvajes. El ara había oído historias de hombres como Kael siendo cazados, de sus tierras siendo arrebatadas, de la humillación pública que sufrían. La presencia de Kael en su cabaña no era solo un secreto, sino una carga peligrosa. Si los encontraban, las consecuencias serían graves, no solo para él, sino para ella.
La idea de que su bondad pudiera ser mal interpretada como complicidad criminal, o peor aún, como una debilidad, la llenaba de un frío temor. Una mañana, Kael se levantó. Su paso era más firme, su rostro más fuerte. Había llegado el momento. El amanecer había traído no solo la promesa de un nuevo día, sino también la inevitabilidad de una partida. Elara sintió un nudo en el estómago. La soledad se cernía de nuevo, más insoportable ahora que había probado la compañía, la conexión. Miró a Kael, a la quietud de su fuerza, y supo que no podía pedirle que se quedara. Su gente lo necesitaría, su mundo lo reclamaba, y ella, como siempre, se quedaría sola, con el eco de la vergüenza de su propia existencia. La luz del amanecer se filtró por la ventana, pero esta vez no era solo la promesa silenciosa de un día que se abría. Un ruido, un susurro de voces en el exterior, el crujido de la nieve bajo múltiples pies. Elara se irguió de golpe, el corazón desbocado en su pecho. Kael, que había estado de pie junto a la puerta, su mano sobre el cerrojo, se detuvo. Sus ojos encontraron los de Elara, y en ellos, por primera vez, ella vio una mezcla de resignación y una extraña calma. No era el sheriff, no eran los colonos. El aura era diferente. Sin embargo, el miedo la invadió. Un temor visceral que le recordaba cada vez que había sido expuesta, cada vez que su vida había sido puesta en escrutinio. Su cabaña, su último refugio, estaba siendo rodeada. Cuando Kael abrió la puerta, la imagen era sobrecogedora. No uno, sino casi una docena de hombres y mujeres navajos se alzaban ante la cabaña. Sus siluetas recortadas contra el cielo pálido, llevaban mantas gruesas y la piel curtida por el clima. En el centro del grupo, un anciano con plumas en el cabello y una mirada que parecía ver a través del alma. Elara se quedó inmóvil. La vergüenza que siempre la había perseguido amenazó con asfixiarla. La expectación de ser juzgada, de ser acusada de algo, de ser humillada públicamente por su simple existencia, era una sensación demasiado familiar. La verían como una traidora, una cómplice, una mujer sin moral, por haber acogido a un hombre de su pueblo, o peor aún, simplemente una carga indeseable. Kael dio un paso adelante. Sus palabras en navajo eran suaves, tranquilas. Elara no entendía el idioma, pero el tono era de respeto, de explicación. El anciano la miró, sus ojos penetrantes. Era una mirada de evaluación, no de ira, pero intensa. Cada fibra de su ser se tensó. Estaba expuesta. La seguridad que había encontrado en la soledad de la cabaña se había desvanecido, reemplazada por la incertidumbre de un juicio inminente. Elara sintió el impulso de esconderse, de desvanecerse en las sombras como había hecho tantas veces en el pasado. Pero algo en la quietud de Kael, en su presencia protectora, la mantuvo firme. Se quedó, una mujer pequeña en medio de un círculo de extraños, su destino pendiendo de una mirada. Una joven navajo, que llevaba un niño envuelto en una manta sobre la espalda, dio un paso adelante. Sus ojos se fijaron en Elara. No había hostilidad, sino una curiosidad compasiva. Kael dijo algo más, y la joven asintió lentamente. Luego se acercó a Elara, extendiendo una mano, no para amenazar, sino para ofrecer un gesto de conexión, un atisbo de pertenencia, en un momento de abrumadora tensión. Elara la miró desconcertada. ¿Qué significaba esto? Su mente, acostumbrada al abandono y al desprecio, no podía procesar la posibilidad de la bondad ofrecida sin una contrapartida, sin un juicio oculto. La lealtad que había crecido en su corazón por Kael fue puesta a prueba. ¿Se mantendría firme o huiría de la nueva amenaza? Por extraña que fuera, Kael habló de nuevo, esta vez dirigiéndose al anciano con la misma voz tranquila y respetuosa. Elara captó la palabra agua y luego
bondad. Comprendió que Cael les estaba contando su historia, la historia de cómo había llegado a la cabaña herido y cómo ella lo había atendido. Los ojos del anciano, que antes habían sido tan penetrantes, se suavizaron ligeramente al escuchar las palabras de Cael. No eran las acusaciones que Elara había esperado, ni el juicio severo que su vida le había enseñado a anticipar. Era una evaluación, sí, pero una que buscaba la verdad, no la condena. La joven con el bebé se había retirado un poco, pero su mirada permanecía fija en Elara, una silenciosa afirmación de la historia que Cael estaba contando. La comunidad navajo, que ahora llenaba el claro alrededor de la cabaña, observaba en silencio. Elara sintió el peso de sus miradas, pero también, por primera vez, una extraña ausencia de malicia. No había desprecio en sus ojos, sino una profunda sabiduría, una paciencia ancestral. Cael terminó de hablar. El anciano asintió lentamente, sus ojos posándose en Elara de nuevo. Su voz, cuando habló, era grave y resonaba con la autoridad de quien ha vivido muchas vidas. Ella no entendió las palabras, pero Cael se volvió hacia ella y tradujo, sus ojos llenos de una confianza que le dio fuerza a Elara. Él dice que tu corazón es fuerte como las raíces de un roble viejo, y que tu bondad ha salvado a su hijo. Nos pide que nos unamos a ellos, que si lo deseas, puedes venir con nosotros. La propuesta la dejó sin aliento. Venir con ellos, abandonar la cabaña, su única ancla, su refugio. La idea de la libertad siempre había sido sinónimo de soledad para Elara. Ahora se le presentaba una nueva elección: aferrarse a esa libertad vacía, a la dolorosa soledad, o arriesgarse a la pertenencia, a una comunidad que, aunque desconocida, ofrecía una aceptación incomprensible. La tensión moral entre su anhelo de pertenencia y el miedo inherente al riesgo emocional la paralizó. Su vida había sido una huida constante del dolor, y la comunidad siempre había sido la fuente de ese dolor. ¿Podría confiar en ellos? ¿Podría permitirse la esperanza de no ser una carga? Cael dio un paso hacia ella, extendiendo una mano, no como una imposición, sino como una invitación. Los demás esperaban, pacientes. Elara miró su mano, luego los rostros a su alrededor. No había prisa en sus ojos, solo una expectación silenciosa. Era una victoria tranquila, no un triunfo heroico. Su corazón, por primera vez, no sentía la desesperación, sino la incertidumbre teñida de una extraña esperanza. Sí, susurró Elara. Su voz era apenas audible, pero Cael la escuchó. Su mano se encontró con la de él, un simple toque que sellaba un acuerdo, un lazo que comenzaba a formarse. La lealtad que había nacido de la compasión ahora se convertía en una promesa tácita. Dejaría la soledad atrás. Apostaría por la bondad de extraños. La decisión había sido tomada. Un silencio pesado que se cernía sobre el grupo. Elara sintió el tirón del miedo, la costumbre de la soledad. Pero la mano de Cael en la suya era un ancla. Mientras los navajos preparaban la cabaña para el abandono, tomando lo esencial, dejando lo demás atrás, como si fuera un cascarón vacío de la vida que había contenido, Elara observó. Era un ritual de desapego, algo que ella conocía bien, aunque por razones muy diferentes. Ellos lo hacían por necesidad, por un profundo respeto por la tierra y el movimiento. Ella, por la constante amenaza de ser desechada. Ahora, esta elección era suya, una elección hacia un futuro incierto, pero compartido. Mientras los últimos preparativos estaban en marcha, un jinete solitario apareció en el horizonte, galopando a toda velocidad. Un joven explorador navajo, su rostro marcado por la urgencia, bajó de su caballo y habló rápidamente con el anciano. Su voz era baja, pero cargada de una grave noticia. El anciano escuchó, su rostro se endureció.
La quietud que había reinado se rompió por un susurro de preocupación que recorrió el grupo. Kael se volvió hacia Elara, su mirada tensa. «El sheriff», dijo, «y algunos hombres creen que Kael ha robado ganado de los colonos de la pradera. Nos buscan. Nos dan falsas acusaciones». El corazón de Elara se encogió. Era la amenaza externa, real y presente, que siempre había sentido que acechaba en los márgenes de su existencia. No era solo Kael quien estaba en peligro, sino toda su gente, y ahora ella también, una parte de esa carga recién asumida. La ley blanca, implacable y a menudo injusta, no hacía distinciones. El rancho del sheriff, al que ella nunca había estado más que una vez en el límite, era conocido por su crueldad y por cómo los niños inocentes a veces quedaban atrapados en medio de sus conflictos. Las cicatrices de su propia historia, de ser acusada sin razón, de ser un problema sin causa, se reabrieron. El anciano dio órdenes concisas. El grupo comenzó a moverse con una eficiencia silenciosa, desmontando el campamento invisible que habían formado. La calma anterior se había disipado, reemplazada por una urgencia controlada. Kael la miró. Sus ojos le preguntaban sin palabras si se arrepentía. Elara apretó su mano. No había arrepentimiento. Había miedo, sí. Un temor profundo a la humillación y al peligro. Pero también una resolución recién descubierta. La lealtad que había nacido de la bondad ahora era una armadura, una declaración silenciosa. Ella no iba a huir, no los abandonaría. Había hecho una elección, y con esa elección había encontrado una nueva razón para quedarse, para luchar. El aire se llenó con el olor a pino y nieve, y el sonido de los caballos que se preparaban para partir. La huida había comenzado, y ella no era solo una observadora, sino una participante, una parte de la manada. La huida fue una marcha silenciosa y agotadora a través de los bosques cubiertos de nieve. El frío mordía los huesos, y el viento aullaba como lobos hambrientos, una metáfora cruda de la amenaza que los seguía. Elara cabalgaba en un caballo robusto, Kael a su lado. El grupo se movía con una disciplina asombrosa, guiados por el anciano, que parecía conocer cada árbol, cada sendero oculto. Los navajos se movían como sombras, dejando apenas rastro, una confianza en la tierra que a Elara le resultaba extraña y fascinante. Su propia vida había sido una lucha constante contra la naturaleza, no una coexistencia con ella. Los recuerdos de su pasado se agolpaban en su mente durante los momentos de miedo, cuando el ladrido lejano de un perro de caza rompía el silencio o el susurro del viento parecía traer el eco de voces furiosas. La imagen de la señora Miller, su dedo acusador señalando la visión de su padre, su mirada ausente mientras la entregaba, la desesperación malinterpretada como debilidad por quienes debían protegerla. Esas cicatrices internas se sentían frescas de nuevo, pero esta vez no estaba sola. A su lado, Kael, una presencia constante. Ella no era una carga para ellos, era una parte de su carga compartida, una vida que proteger, una mano que ofrecer. Un día, mientras cruzaban un arroyo helado, un ruido en el bosque hizo que los caballos se encabritaran. Los hombres navajos se prepararon al instante, arcos tensos, lanzas levantadas. Elara sintió un pánico helado. Era la familiar sensación de ser una presa. Pero Kael la tranquilizó con una mirada, su mano brevemente sobre la suya. No era la histeria de la señora Miller, ni la ira ciega de otros hombres. Era una calma concentrada, una seguridad en la unidad del grupo. Resultó ser solo un ciervo asustado, pero el incidente demostró la tensión que los rodeaba, y la manera en que esta nueva familia enfrentaba las amenazas. Elara se dio cuenta de que su propia fuerza no provenía de su soledad, sino de la conexión que ahora tenía. Cada paso de Kael, cada gesto de apoyo del anciano,
Cada sonrisa gentil de la joven con el bebé era un refuerzo. La sanación de sus viejas heridas no venía de una lucha interna solitaria, sino de esta validación externa, de sentirse parte de algo, de ser valorada por su bondad y su valentía silenciosa. Ella no estaba rota, nunca lo había estado realmente. Solo había sido maltratada, malinterpretada. Ahora, bajo la protección de las montañas y la gente de Cael, sentía que sus piezas, dispersas durante tanto tiempo, comenzaban a unirse. La pertenencia no era una fantasía, era una realidad que respiraba a su lado. Después de días de viaje implacable, el grupo finalmente llegó al asentamiento navajo. No era un pueblo en el sentido blanco, con casas de madera y calles marcadas, sino un lugar de moradas de tierra y paja que se mezclaban con el paisaje, casi invisibles a la distancia. Había niños jugando, mujeres tejiendo, el humo de los fuegos de cocina ascendiendo suavemente hacia el cielo. Un santuario oculto, una seguridad en medio de la vasta naturaleza. Elara se sintió abrumada. Nunca había visto una comunidad tan unida, tan en sintonía con su entorno y entre sí. La ausencia de la dureza, la rigidez moral que había conocido en los pueblos blancos, era palpable. Cael fue recibido con alivio y alegría. Las mujeres y los hombres de la tribu lo abrazaron, susurrando palabras de bienvenida y gratitud. El anciano habló, y el grupo se volvió hacia Elara, sus ojos curiosos, pero no hostiles. Las miradas que había temido, llenas de juicio y desprecio, no existían aquí. En cambio, vio aceptación. La misma joven con el bebé que había conocido en la cabaña se acercó a ella, ofreciéndole una manta cálida y una sonrisa. Era una bienvenida silenciosa, tejida de gestos, no de palabras forzadas. Aquí, la bondad era una práctica, no una excepción. Elara sintió un calor en su pecho, un calor que no venía del fuego. Era la sensación de ser vista y aceptada. Las cicatrices de su alma, tan profundas y dolorosas, comenzaron a sentir la primera brisa de la sanación. Observó cómo Cael era atendido por el curandero de la tribu, un hombre viejo y sabio, cuyas manos parecían curar con una energía propia. No era solo su cuerpo el que se recuperaba, era su espíritu. Y Elara, al presenciarlo, al ser parte de esta comunidad, se sentía a sí misma sanar. Las viejas narrativas de ser una carga, de estar arruinada, se desvanecían lentamente, reemplazadas por la quietud de la pertenencia. Ella no era una extraña aquí, sino una invitada, una parte de su historia recién encontrada. La vida en el asentamiento era diferente. No había prisa, ni el constante miedo a la escasez. La gente compartía lo que tenía, y se cuidaban mutuamente. Elara, la solitaria, comenzó a aprender, a observar, a participar. Ayudó a las mujeres a preparar la comida, a remendar ropas, a cuidar a los niños que la miraban con curiosidad inocente. Por primera vez en su vida, su trabajo no era solo una supervivencia, sino una contribución, una parte de la vida de la comunidad. Las figuras de autoridad moralmente ambiguas de su pasado, la señora Miller, el banquero codicioso del pueblo, el padre que la vendió, contrastaban fuertemente con la sabiduría y la justicia silenciosa del anciano navajo, o la compasión desinteresada de Cael y su gente. Aquí, la autoridad venía de la experiencia y el respeto, no del poder o la crueldad. Su confianza en el mundo, rota durante tanto tiempo, comenzó a reconstruirse, piedra a piedra. Ella estaba no roto. Los meses pasaron como las hojas de otoño, y Elara encontró un ritmo, un propósito en la comunidad navajo. El asentamiento, anidado entre las montañas, se convirtió en su verdadero hogar. No era un lugar exento de desafíos. La amenaza de los colonos y el sheriff seguía siendo una sombra en el horizonte, un recordatorio constante de la injusticia que acechaba más allá de sus fronteras. Pero dentro del círculo de la tribu,
Había una seguridad forjada por la unidad y la confianza. Kael, completamente recuperado, se convirtió en un pilar para ella, su compañero silencioso en las tareas diarias, su confidente en los momentos de reflexión. Había elegido quedarse, no por una obligación, sino por un profundo deseo, un acto de voluntad que la había sanado más que cualquier otra cosa. Ella ya no era la mujer desconfiada y solitaria que había llegado a la cabaña. Las cicatrices seguían ahí, un mapa de su pasado, pero ya no ardían con la misma intensidad. Habían comenzado a desvanecerse, a convertirse en una parte de su historia, no en la definición de su ser. Había encontrado su pertenencia no en la familiaridad de la sangre o la tierra de sus ancestros, sino en la bondad de extraños que la habían acogido y validado. Su carga, la idea de que era indeseada y arruinada, se había disuelto en el calor de la aceptación. No había un triunfo heroico ruidoso, sino una victoria silenciosa, susurrada en la quietud de las noches estrelladas y en el compartir del pan. Había sacrificado su aislamiento por la riqueza de la familia encontrada. Elara se sentó junto al fuego una noche, observando a los niños jugar, sus risas claras en el aire fresco. Ya no se sentía roto. La sanación no había sido un milagro instantáneo, sino un proceso lento, orgánico, como el crecimiento de un árbol en suelo fértil. La desesperación había cedido el paso a una paz agridulce. El mundo seguía siendo un lugar duro, pero ella ya no estaba sola para enfrentarlo. Había encontrado su lugar, no por derecho de nacimiento, sino por elección y por la lealtad que había demostrado. Era una afirmación de que la humanidad podía ser buena, que la conexión era posible, y que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, podía ser el camino hacia la más profunda de las fuerzas. La cabaña, su viejo refugio, se había quedado atrás, un eco distante. Ahora, su hogar era el círculo de la tribu, los rostros que la rodeaban, las manos que se extendían. Una nueva vida había florecido de las cenizas de una vieja. El invierno finalmente dio paso a la primavera, y con ella, la promesa de la renovación, una verdad que Elara ahora llevaba dentro de su corazón, tan clara como el agua de los arroyos de la montaña. Había dado agua a un navajo herido, y en el amanecer, su gente la había rodeado, no para juzgar sino para acoger, para mostrarle que el mundo, a pesar de sus sombras, también contenía una luz inquebrantable.